Buen día, mi nombre es Nicolás Gutiérrez y a continuación hablaré sobre el artículo seleccionado y conceptos clave. El artículo que decidimos seleccionar tiene el nombre de Análisis de procesos de destilación extractiva para separación de etanol y agua usando un solvente eutéctico profundo como agente separador. El artículo nos dice sobre un proceso de destilación extractiva para la destilación de etanol usando cloruro de colina y urea en una relación 1:2 como agente separador. Se definen las propiedades físicas del disolvente eutéctico profundo correlacionando los datos experimentales. Se emplean tres métodos termodinámicos para describir el comportamiento de fase del sistema etanol, agua, cloruro de colina y urea en relación 1:2. Ahora siguen los conceptos clave. Empecemos con el cloruro de colina. El cloruro de colina es un compuesto orgánico, es bifuncional y contiene sal de amonio cuaternario y un alcohol. El catión es colina, que ocurre naturalmente. Es una sal blanca soluble en agua, utilizada principalmente en alimentación animal. Como segundo se encuentra la urea. La urea es un compuesto químico cristalino e incoloro. Se encuentra en mayor proporción en la orina, en el sudor y en la materia fecal. Es el principal producto terminal del metabolismo de las proteínas en el humano y en los demás mamíferos. Como tercero se encuentra el agente separador del azúcar, el cual es un compuesto que facilita la destilación en la columna. Como cuarto se encuentra el etanol. El etanol es un compuesto químico obtenido a partir de la fermentación de los azúcares que puede utilizarse como combustible solo, o bien mezclado en cantidades variadas con gasolina, y su uso se ha extendido principalmente para reemplazar el consumo de derivados del petróleo. Como quinto está el disolvente eutéctico profundo, que son sistemas formados a partir de una mezcla eutéctica de Lewis o ácidos de Bronsted y bases que pueden contener una variedad de tensioactivos aniónicos y o especies catiónicas. Se clasifican como tipos de disolventes iónicos con propiedades especiales. Incorporarán uno o más compuestos en forma de mezcla, para dar un eutéctico con un punto de fusión mucho más bajo que cualquiera de los compuestos individuales. Como sexto y último se encuentra el azeótropo. Es una mezcla líquida de composición definida entre dos o más compuestos químicos que hierve a temperatura constante y que se comporta como si estuviese formada por un solo componente, por lo que al hervir, su fase de vapor tendrá la misma composición que su fase líquida. Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Salazar Ortiz. Voy a hablar sobre la descripción de los compuestos. Un ejemplo de disolvente eutéctico profundo es una mezcla de cloruro de colina y urea, en una proporción molar 1:2 respectivamente. La mezcla resultante tiene un punto de fusión de 12 grados Celsius, menor al punto de fusión de colina de 302 grados Celsius y urea de 133 grados Celsius, con la ventaja de que pueden ser utilizados a temperatura ambiente. A continuación, hablaré sobre el contenido de la siguiente tabla que describe el papel que van a tomar cada uno de los tres compuestos involucrados durante este proceso de destilación que estamos mencionando en el artículo. El primer compuesto del que les voy a hablar es el de cloruro de colina y urea. Este va a ser el disolvente separador con una temperatura de ebullición de 285 Kelvin, la cual sería el punto de fusión. El siguiente compuesto del que les voy a hablar es el monóxido de hidrógeno. Sería el compuesto que no deseamos obtener, con una temperatura de ebullición de 373.2 Kelvin. Y por último, tenemos al protagonista del proceso, el cual es el compuesto de etanol. Es lo que se busca obtener y cuenta con una temperatura de ebullición de 351.5 Kelvin. A continuación, voy a hablar sobre el proceso de destilación. La destilación extractiva se define como la destilación en presencia de un componente miscible, de alto punto de ebullición y relativamente no volátil, el disolvente que no forma azeótropo con los otros componentes de la mezcla. El método se utiliza para mezclas que tienen un bajo valor de volatilidad relativa, cerca de la unidad. Dichas mezclas no se pueden separar por destilación simple, porque la volatilidad de los dos componentes en la mezcla es casi la misma, lo que hace que se evaporen casi a la misma temperatura o a una velocidad similar. lo que hace que la destilación normal sea poco práctica.
por lo que la destilación extractiva es la más conveniente en este proceso específico. Hola, buen día. Mi nombre es Vianey Guevara Lam y yo les voy a hablar sobre el proceso de obtención de bioetanol y su relación con las energías renovables. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo se relaciona con las energías renovables. El bioetanol se produce por la fermentación de los azúcares contenidos en la materia orgánica de las plantas. En este proceso se obtiene el alcohol hidratado con un contenido aproximado del 5% de agua, que tras ser deshidratado se puede utilizar como combustible. El bioetanol mezclado con la gasolina produce un biocombustible de alto poder energético, con características muy similares a la gasolina, pero con una importante reducción de las emisiones contaminantes en los motores tradicionales de combustión. El bioetanol es un combustible renovable, producido a partir de residuos o de cultivos sostenibles, y proporciona indudables mejoras al medio ambiente. Ahora vamos a hablar sobre la obtención de bioetanol a partir de residuos de naranja. El bioetanol se obtiene a partir de plantas ricas en azúcares, de cereales, de alcohol vínico o de biomasa, mediante un proceso de destilación. Anteriormente, en la materia de físico-química, llevamos a cabo un proyecto donde obtuvimos el bioetanol a partir de residuos de naranja. Algunos locales comerciales donde se utiliza esta fruta como materia prima, al sacarle el jugo o al no encontrarse en perfectas condiciones, simplemente se desecha. Por lo cual, realizamos este proyecto como una nueva forma de aprovechar por completo todas las propiedades de la naranja. Y a continuación, les describiré un poco el procedimiento que se lleva a cabo. Dilución. Es la adición del agua para ajustar la cantidad de azúcar en la mezcla o la cantidad de alcohol en el producto. Es necesaria porque la levadura, usada más adelante en el proceso de fermentación, puede morir debido a una concentración demasiado grande del alcohol. Conversión. La conversión es el proceso de convertir el almidón o celulosa en azúcares fermentables. Puede ser lograda por el uso de la malta, extractos de enzima contenidos en la malta o por el tratamiento de almidón con el ácido de un proceso de hidrólisis ácida. Fermentación. La fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico realizado por las levaduras, básicamente. De la fermentación alcohólica se obtienen un gran número de productos, entre ellos el alcohol. Y por último, se debe realizar el proceso de destilación, que mi compañero Álvaro ya les explicó anteriormente. Pero a grandes rasgos y para recordar, es la operación de separar mediante calor los diferentes componentes líquidos en la mezcla, en este caso, etanol-agua. Álvaro Salazar Ortiz. Procesos de transferencia de masa. El cálculo de transferencia de masa que vamos a analizar se basa principalmente en dos procesos. Operación unitaria, donde se destila el etanol. Destilación ocurre mediante el uso de la ebullición selectiva y condensación. Hola, soy Eric Daniel Peña Álvarez y voy a explicar los cálculos para el proceso de destilación por extracción de etanol. Tomamos como datos los flujos de entrada en la columna de destilación M y F, así como el flujo de entrada en el dispositivo flash B1. Empezamos por analizar el destilador flash con un balance de masa global cuya entrada es el flujo B1 y sus dos salidas son los flujos W y B2. Sustituyendo el valor de B1 tenemos que los dos flujos de salida son iguales a 50.48 kmoles por hora. Lo siguiente es el balance de masa global por el componente etanol. Están involucradas las mismas tres corrientes con cada término multiplicado por su fracción molar de etanol. Al sustituir los valores en esta segunda ecuación, la resolveremos de manera simultánea, dando como resultado que W es igual a 19.62 kmol por hora y B2 igual a 30.86 kmol por hora. A continuación, realizamos un balance de masa global en todo el sistema constituido por la columna de destilación y el dispositivo flash, tomando en cuenta que la corriente B2 es una salida en este último y de igual manera recircula hacia la columna de destilación, los términos se cancelan. De este balance despejamos D, que es igual a las entradas M y F, menos la otra salida que es la corriente W.
Sustituyendo los valores, encontramos que D es igual a 0.077 kmol por hora más 100 kmol por hora menos 19.62 kmol por hora, y esto da como resultado 80.457 kmol por hora. El balance de masa global por componente de etanol contiene las mismas corrientes que el balance anterior, con cada término multiplicado por su fracción molar de etanol. Al despejar fracción molar de D, esta vez también eliminamos el término de la corriente M debido a que su fracción molar es igual a 0. Sustituyendo los valores obtenemos que la fracción molar de D es igual a 0.99. Sobre este sistema con los dos dispositivos realizamos el balance global de energía de la siguiente manera. La corriente F multiplicada por su entalpía más el calor suministrado del rehervidor es igual al calor retirado del condensador más los destilados D y W multiplicados por sus respectivas entalpías. Después despejamos QR. Para obtener el valor de QR es necesario conocer QC. Para esto realizamos un balance local de energía en el condensador, en el que la corriente B por su entalpía es igual al calor retirado QC, más el destilado y el líquido, ambos multiplicados por la entalpía D. Al conocer que la relación de reflujo es igual a 0.17 y que la corriente V es igual a la corriente D más la corriente L, el despeje de QC se expresa de la siguiente manera. Con el fin de determinar el valor de los calores, utilizamos un programa en Excel que nos ayuda a conocer las entalpías de las corrientes en el sistema. Tenemos información como el estado termodinámico y la composición. Solo una corriente no se encontraba en equilibrio. La corriente F es un líquido comprimido y está a 320.15 Kelvin. Procedemos a sustituir los datos calculados en Excel en nuestra ecuación para QC y queda de la siguiente manera. QC es igual a 1.17 por 80.457 kmol por hora, que multiplica a 40.236.32 kJ por kmol menos 7.355.3 kJ por kmol. Esto da como resultado 3.095.244.625 kJ por hora. Finalmente, utilizamos este valor para sustituir en la ecuación para encontrar el calor del rehervidor QR. De esta manera encontramos que el calor del rehervidor es igual a 3.552.965.814 kJ por hora. Las magnitudes de ambos valores al convertir las unidades a kilowatts son 859.79 y 986.935 respectivamente. Álvaro Salazar Ortiz. El diagrama de flujo es un balance entre temperatura, presión y concentración. Es el punto o el momento en el cual en un sistema las variables de temperatura, presión y concentración cesan, es decir, no existen variaciones y se mantienen constantes. En nuestro diagrama de flujo podemos ver representado de manera gráfica el equilibrio termodinámico que alcanzó el sistema, en donde se observa a detalle el proceso de destilación por extracción de etanol, teniendo como más volátil el etanol, debido a que su temperatura de ebullición es menor a la del agua. Mi nombre es Nicolás Gutiérrez y hablaré acerca de dos tablas de comparación. Una es entre resultados de las incógnitas resueltas y la otra es sobre la comparación de los valores energéticos con respecto a una energía no convencional. La tabla fue diseñada con el fin de identificar qué tan próximos se encontraban los resultados del artículo con respecto a los calculados. En esta parte se muestra una tabla de comparación entre la energía producida por el rehervidor y el condensador con respecto a barriles de petróleo. Para que se pueda dar la separación de etanol y agua, se necesita introducir a un proceso equivalente a la quema de 0.592 barriles por cada hora de proceso. Aparte de introducir la energía de 0.592 barriles, se necesita un flujo que pueda absorber una cantidad de 0.515 barriles, siendo este el valor del condensador. Cabe mencionar que la energía debido a la termodinámica no se extrae directamente del condensador y se pasa al rehervidor, debido a que las corrientes se encuentran de manera separada. Para esto se realiza un proceso. Mi nombre es Vianney Guevara y voy a concluir el video. El diseño que se utilizó en esta investigación es óptimo para el nivel industrial, a partir de la implementación de la intensificación del calor. El etanol
es un posible reemplazo de los combustibles derivados del petróleo y es una alternativa viable debido a su disponibilidad, bajo costo de producción y sobre todo los beneficios ambientales como la disminución de los gases de efecto invernadero. Nosotros, como ingenieros en energías renovables, siempre debemos presentar nuevas opciones al mercado, que no sean contaminantes, económicas, pero sobre todo que cubran la demanda energética de los consumidores. Así que sigamos trabajando en el combustible del futuro.